buena tarde. Es un gusto saludarlos. Tengo el gusto de presentarles a Camilo Fernández. Es presidente de ISC Capítulo Guatemala. Y bueno, Camilo tiene una experiencia de más de 15 años en ciberseguridad. Es fundador de Devil Group y CEO de Devil Group. La verdad es que Camilo tiene muchísima experiencia. He tenido la oportunidad de escuchar esta charla de ATMs en Uruguay. Es una charla que de verdad no se la pueden perder. Así que los dejo con Camilo, que de verdad ustedes pueden ver la cantidad de certificaciones y experiencia que tiene. Entonces, para mí es un verdadero privilegio presentarles a Camilo. Bienvenido, Camilo. Gracias, Jorge. Vamos a colocar aquí mi pantalla en mi share screen. No sé si me oyen. Sí, Camilo, perfecto. Ok, perfecto. Déjenme entonces, voy a colocar acá nuestro share screen. ¿Ven ya mi presentación? ¿Sí? Sí, Camilo, perfecto. Excelente, buenísimo. Pues buenas tardes a todos, mucho gusto. Como bien Jorge les comenta, ahora me llamo Camilo. Y bien, el día de hoy les quise traer una pequeña presentación, básicamente platicándoles un poquito de experiencia, así que de este lado del mundo, como tal, ¿verdad? Más que todo, pues quiero hacer ahí sí que un poco, pues amena la charla directamente y contarles un poco de experiencia, qué significa un poco de temitas, un poco de cositas que nos sucedieron hace muchos años atrás directamente. Y bueno, contarles un poco de experiencias, un poco, pues, ahí sí que lecciones aprendidas y demás. Así que bueno, el día de hoy, pues, vamos a estar platicando de cajeros automáticos como tal, ¿verdad? Sí, pero antes de eso, una breve introducción. Entonces, vamos a ver una breve introducción, que es la parte de cajeros, la industria de cajeros automáticos. Creo que todos conocemos al día de hoy que es un cajero automático. Pues casos reales, ¿verdad? Un poquito lo que vimos en aquellos tiempos directamente. Un poquito, pues, análisis forense de unos casos que vimos directamente y finalmente, pues, un poco de conclusiones. Entonces, la primera introducción y lo más importante que quiero que aprendan en esta charla el día de hoy es un poco de geografía. ¿Dónde queda Guatemala? Sí, Guatemala, pues nosotros al final del día estamos debajo de México, no somos un estado de México, no somos parte de México, no estamos en Sudamérica, no, sino que estamos en Centroamérica directamente, somos el primer país centroamericano, de arriba para abajo como tal, y bueno, ahí es donde estamos directamente nosotros, eso es Guatemala. Y bueno, ¿qué hay en Guatemala? Si se preguntarán directamente, ¿verdad? Sí, pues bueno, básicamente Guatemala es la casa de los frijoles negros, tenemos muy buenos frijoles negros, los invito a todos a que vengan a probar y a degustar nuestros frijoles negros por acá. Tenemos las pirámides realmente mayas como tal, ¿verdad? Sí, pues ahí saben, en Perú están los incas, en México están los aztecas directamente y en Guatemala están los mayas directamente. Ahora tenemos muy buenas pirámides por si quieren venir a conocer. Tenemos una cerveza amarga que se llama Gallo, que es muy buena. Bueno, a nosotros nos gusta, pero es amarga directamente. Tenemos uno de los mejores rones del mundo. No me van a decir que no directamente. El que ha probado el ron de Zacapa, pues creo que saben directamente que es un muy buen ron. Por favor, nunca le echen Coca-Cola a ese ron directamente. Eso se traga, o sea, se toma directamente puro, ¿verdad? Y pues la única medio película directamente buena que ha salido en Guatemala, creo que es esa imagen que ustedes ven ahí el día de hoy, como tal, ¿verdad? A ver, ahí sí que lo dejo en los Q&As, ¿qué película, en dónde salieron esas pirámides y en qué película? ¿Y cómo se llamaba ese planeta tal cual? A ver, si lo saben los geeks de la audiencia directamente. Y bien, una de las cosas que sí les quiero pedir perdón, ahí sí que como guatemalteco directamente, todos los guatemaltecos y chapines directamente, así nos llaman como tal, ¿verdad? Sí, les pedimos perdón y mil disculpas. ¿Por qué? Porque todos tendríamos que haber estado muertos el día de hoy, ¿verdad? Sí, hace 8 años directamente, pues dijimos que todo se iba a terminar y lo siento, nuestro epic fail completo directamente, ¿verdad? Pues queríamos que sucediera, no sucedió, pero creo que ya estamos pronto. Yo creo que tenemos un margen de error de unos 10, 15 años tal vez directamente. Ahora, como van las cosas, ¿verdad? Hay que tener lista el shotgun para los zombies y todo el tema directamente. Y bien, esa era la pequeña introducción para que sepan y conozcan un poquito de Guatemala tal cual. Y bien, vamos a pasar ya a materia directamente, ¿verdad? Así que bien,
el día de hoy les vengo a platicar un poquito, ¿verdad?, de qué es un cajero. Entonces, creo que todos ustedes han conocido los cajeros automáticos directamente, están en todos nuestros países como tal, ¿verdad? Sí, y bien, básicamente lo interesante es de que si nosotros vamos a buscar a Wikipedia la definición tal cual de un cajero automático directamente, pues bien, vamos a encontrar esto. ¿Sí? Un cajero automático o una máquina de cajero automático, ¿verdad? Sí, también conocido ATM directamente, ¿verdad? Es un dispositivo de telecomunicaciones electrónico que permite a los clientes de una institución financiera realizar transacciones financieras sin la necesidad de un cajero humano dependiente o cajero de banco. ¡Wow! Eso se oye increíblemente como algo sofisticado, ¿no? Una máquina del futuro enorme donde definitivamente se ve algo súper sofisticado y lujoso y demás, de plano que funciona con magia y con duendes internamente ahí y no sabemos qué sucede ahí, ¿verdad? Bueno, esto es lo que dice Wikipedia y cuál es realmente la realidad o la realidad que nosotros vimos en aquel entonces cuando hicimos pues toda esta investigación y bueno, realmente pues todo este tipo de análisis como tal. Pues que la verdad era que en aquel entonces directamente los cajeros eran esto, ¿verdad? Un en Windows XP pues que no estaba protegido tal cual como tal, ¿verdad? Sí, Windows XP tal cual, instalado con la política Next. No sé si ustedes conocen la política Next, pero es muy famosa en muchas instituciones, ¿verdad? ¿Cómo funciona la política Next? Pues instalando a lo Next, 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 Finish. Y se acabó. Esa era la política Next de instalación, ¿verdad? Sí, no tenía productos de seguridad, no tenía un HIDS, no tenía FIM, no tenía antivirus, no tenía CIEM, no tenía nada. Era plain and simple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le podíamos pegar al procesamiento del sistema operativo tal cual, ¿verdad? Sí, tenía la ejecución automática y habilitado los USBs directamente, entonces el autorrun estaba funcionando, aperturabas la fascia y ahí estaba el mouse y el teclado directamente para utilizar, ¿verdad? Todos todavía tenían los CDs, o sea, venían ahí con el CD y el DVD directamente, y no poseía ningún tipo de contraseña de BIOS, ni nada por el estilo. Al final del día, ahí sí que el boot no tenía ningún tipo de protección. Entonces, esto fue lo que al final del día pues, nos paramos encontrando pues, cuando nosotros hicimos toda esta investigación y este análisis y demás, ¿verdad? Sí, y pues, ¿qué creen que pasó? ¿Verdad? O sea, ustedes ven esto y bueno, no sé cuántos les pican las manos de decir, hey, quiero ver, quiero ir a conocer, quiero ver qué está pasando ahí directamente, ¿verdad? Y bien, básicamente algo interesante es de que realmente si ustedes empiezan a analizar la industria de cajeros automáticos, vemos realmente pues tres marcas predominantes directamente en Latinoamérica, ¿verdad? O sea, casi que, bueno, predominantes a nivel mundial. Tenemos Diebold, tenemos NSR y teníamos Wincor Nixor, ¿verdad? Al día de hoy, pues Wincor directamente, pues ya Diebold se la comió, entonces en vez de ser un oligopolio, paró siendo un monopolio directamente, ¿verdad? Al final del día realmente ya solo existen muy pocas marcas de cajeros automáticos y ellas son las que predominan casi que todo, ¿verdad? O sea, al final del día, pues ellos son los que pues, se han hecho, pues básicamente, pues los números uno en todo este tipo de tecnologías directamente, ¿verdad? Sí, y bien, un poquito, pues eso es toda la parte de industria y demás. Y bueno, ¿será que están sucediendo ataques a cajeros automáticos? Sí, en aquel entonces específicamente donde nosotros hicimos todo el análisis, pues, todos los casos que sucedieron directamente y demás, pues sí estaba sucediendo. O sea, muchas noticias al día de hoy todavía siguen existiendo. Yo me puse antes de esta charla a buscar todavía noticias en cajeros y todavía vemos bastantes, ¿verdad? Yo creo que ustedes todavía van a encontrar muy recientemente en el 2019, en 2018, hay nuevos malwares que están atacando directamente, toda la parte chatbotting sigue pegando fuerte. Entonces, al final del día estamos viendo de que esto es algo ongoing, esto es algo que pues, está sucediendo y sí, antes estaba sucediendo, yo qué les digo yo, en Estados Unidos, en Rusia, allá por allá lejos, pero en Latinoamérica también empezó a pegar y fue interesante, ¿verdad? Yo creo que es más, o sea, no me dejarán mentir, pero lo que es Brasil, lo que es Perú, lo que es Venezuela, han tenido muchísimos temas de cajero automático directamente o incidentes con cajeros automáticos. Y lógicamente, pues eso, ahí sí que los países van asegurando pues, sus redes de cajeros, pues van migrando a otros paísitos, ¿verdad? Chiquitos, no México, sí, estamos abajo de México, recuérdense, ¿verdad? Sí, donde pues, básicamente atacan,
como tal, ¿verdad? Sí, o Centroamérica tal cual, ¿verdad? Entonces estamos viendo de que esto pues está sucediendo, esto está algo in the wild, esto es algo que sí está pues por detrás, pues, ¿verdad? Sucediendo y pasando. Y bien, ¿qué fue lo que sucedió básicamente pues hace años atrás directamente en Centroamérica? Pues básicamente pues esta gente, ¿qué era lo que hacía? O básicamente estas bandas directamente lo que hacían, pues algo bien interesante, ¿verdad? Primero que todo, pues hacían lo que se llamaba reversing. ¿Qué significa reversing? Básicamente venían, aperturaban la fascia y se robaban el CPU. Así de sencillo, así como lo oyen, ¿verdad? O sea, venían y dijeran, bueno, no nos vamos ahí a poner a adivinar qué es lo que tiene el cajero directamente, sino que venían, agarraban, sacaban el disco duro y se llevaban el disco duro y no se robaban nada más que el disco duro. Pero ¿qué creen que realmente era lo que estaban haciendo? Pues la gente quería buscar qué mecanismos de seguridad tal cual específicamente, ¿verdad? Tenían los cajeros automáticos, ¿verdad? Entonces al final del día, pues ahí sí que cargaban el disco duro y empezaban a analizar realmente, pues, qué productos, qué tecnologías, ahí sí que cómo estaba funcionando todo el cajero internamente, ¿verdad? Sí, tanto que hasta ahí sí que, pues, los cajeros tal cual, si ustedes los conocen directamente, pues, tienen ciertos mecanismos de seguridad. Lógicamente, pues, hay otras empresas que disponen sus propios mecanismos físicos de seguridad, tanto que esta gente lo que hacía era modificar estos temas físicos de seguridad para así que tener un poco más de tiempo para poder hacer todo el análisis directamente del dispositivo directamente. Y bueno, en los tiempos que nosotros pues hicimos todos estos análisis, estuvimos detrás de todo lo que estaba sucediendo, pues sí que se robaron pues varios miles de dólares directamente, ¿verdad? Sí, básicamente era el cash cow pues ahí sí que vaciaban los cajeros directamente, que pues a los que pues, pudimos un poquito analizar y todo. Y algo bien interesante que yo creo que sucede todavía mucho en Latinoamérica como tal, es de que pues básicamente todos los latinoamericanos, ¿verdad? Nos gusta seguir, ahí sí que nos gusta vivir por medio de la frase de security by obscurity, ¿sí? O sea, básicamente, pues si nadie sabe, pues nada pasó. Entonces, todo este tipo de ataques, todo este tipo de sucesos directamente, pues no se oyen mucho, ¿verdad? A menos de que estemos metidos en nuestro mundo de cyber y que estemos pues empapados en todo eso, sabemos un poco lo que está sucediendo, pero al final del día están sucediendo muchas cosas que tal vez nunca salen a la luz directamente, ¿verdad? Sí, o otra de las cosas que sí es bastante pues, problemático, ¿verdad? Directamente son pues todas estas redes de dispositivos que al final del día no sabemos cómo funcionan y decimos, bueno, no los toquemos y van a estar más seguros y realmente pues nos damos cuenta que realmente al final del día pues eso no es así como tal, ¿verdad? Sí, y bien, básicamente esto empezó a suceder, esto como les digo pues fue hace unos años atrás directamente. ¿Y qué creen que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió primeramente? Bueno, pues el CISO dijo, ¿verdad? Tenemos un incidente directamente, ¿verdad? O sea, tenemos algo, tenemos que empezar a ver qué. Y bueno, básicamente pues nos llamó a nosotros directamente pues para buscar a nivel forense, ¿verdad? Que era lo que había sucedido. Entonces ya venimos, nos pusimos nuestra gorra, nuestras maquinitas, ¿verdad? O sea, ya fuimos a traer todos los juguetes que teníamos ahí comprados, que nunca usábamos, y nos fuimos a sacar ahí sí que de la bodega directamente y nos fuimos corriendo a ver qué habíamos encontrado. Y bueno, estos son un poquito pues, los resultados que se encontraron en estas investigaciones. El primero fue Bugatti, ¿verdad? Un malware directamente que se llamaba Bugatti, ¿verdad? Que pues afectaba directamente a lo que eran cajeros automáticos Diebold directamente como tal, ¿verdad? Sí, y bien, ¿qué fue lo que encontramos? Básicamente, pues aquí nos llamaron directamente como tal de la institución como pues a la que fuimos a analizar directamente. Y bueno, lógicamente nos dieron ahí sí que los discos duros de los cajeros, ¿verdad? Que se tenían sospecha de que algo raro estaba ocurriendo directamente. Y bueno, nosotros como todo perito forense que ya sabemos y estamos certificados, pues hicimos nuestra cadena de custodia, ¿verdad? Entonces, ya sacando la cadena de custodia, sacando los discos directamente, cloneándolos y demás, pues bueno, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Bueno, básicamente, pues ahí sí que hicimos un par de scripts en Python directamente, ¿verdad? Bastante sencillos, que lo que hacían eran agarrar todos los archivos que estaban en el disco duro directamente, ¿verdad? Y en aquel entonces todavía no había pues, toda la automatización con virus total que existía. Pues bueno, ¿verdad? Empezamos a mandarlos a virus total, todos los ejecutables, ¿verdad? Ejecutables, DLLs, archivos de ejecución, etcétera, ¿verdad? Cosa que al final del día, ¡pumba!
Qué interesante, ¿verdad? Encontramos específicamente dentro de, pues ahí sí que del disco duro como tal, ¿verdad? Dos servicios que pegó bastante la alerta. Si se dan cuenta ahí, por ejemplo, ¿verdad? El primer archivo, que era un DLL como tal, pegó 24 de 46 directamente, ¿verdad? Del Detection Radio, ¿verdad? El otro, que era un ejecutable directamente, ¿verdad? Pues pegó pues 33 de 46 directamente, cosa que nos pareció bastante interesante, ¿verdad? Sí, porque al final del día pues había pegado en varios motores de antivirus como tal. Y bien, dijimos, bueno, ¿verdad? Investiguemos qué aparece y demás. Y bueno, investigando directamente esos archivos como tal, nos apareció que, pues ahí sí que el malware directamente se llamaba TSPI Skimmer directamente. La mutación era la mutación D, ¿verdad? O sea, que esto significa que ya habían pues como cuatro variaciones, ¿verdad? O cuatro variantes del malware directamente. Y fun facts, o sea, al final del día encontramos directamente que afectaba directamente a Divo, ¿verdad? O sea, era un malware específicamente, ¿verdad? Para, pues ahí sí que pues toda la parte del software de Divo directamente como tal. Entonces ahí sí que, si se dan cuenta, pues aparecía, ahí abajito aparecía que afectaba cabalmente XP, cosa que pues, ya los cajeros tenían directamente, ¿verdad? Y que estaba pues, en the wild, o sea, que estaba directamente pues sucediendo directamente pues ahí sí que pues en los cajeros y demás, ¿verdad? ¿Sí? Y bien, ya analizando un poquito más, pues ya habíamos pegado directamente, así que hicimos clic, pegamos con lo que estaba sucediendo como tal y dijimos, bueno, ¿verdad? O sea, investiguemos qué más hace o cómo lo hace directamente, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues cuando ya vimos, pues el virus se estaba instalando como el nombre de un servicio que se llamaba Restore System Service, directamente no se va a estar instalando como soy virus de cajeros, ¿verdad? Sino al final del día, pues los virus tienden a ocultarse, ¿verdad? Muy bien. Hay algunos que ni ya utilizan los servicios, sino que ya se ocultan directamente como hooks a nivel del sistema operativo. Y bien, básicamente se dan cuenta, pues aparecía directamente pues, con ese nombre y demás, ¿verdad? Algo bastante peculiar e interesante directamente, que ahí fue donde si lo quieren ver así, nosotros como investigadores de seguridad, pues identificamos de que existen alarmas y si los controles están bien implementados, esto se pudo haber identificado de una manera, pues, anticipada directamente. Y es de que nos dimos cuenta específicamente de que el mensajito, ¿verdad? O había un mensajito dentro del EBT de Windows, dentro del Event Viewer, donde están todas las bitácoras del sistema operativo de Windows, que el propio servicio pues tiraba, entonces daba un error directamente y era un error porque al final del día estaba buscando como un driver de una impresora que como que ese tipo de cajero no tenía. Entonces a la hora de que pues, como que trataba de hablar con esa impresora pues daba un error y entonces por eso ese error aparecía en el EBT, cosa que al final del día nos dimos cuenta directamente y pudimos irnos hasta atrás para saber cuándo había sido la primera vez que había generado ese error, para poder identificar desde cuándo estaba instalado, pues, pues si lo quieren ver así, este virus directamente, ¿verdad? Y pues nos tiró, pues ahí sí que la primera fecha donde lo pudimos identificar, cosa que, por ejemplo, aquí es como que la primera alerta, ¿verdad? Si hubiéramos tenido un SIEM, si hubiéramos tenido correlación de eventos y bitácoras y demás del lado del cajero como tal, pues estos errores los podríamos haber visto directamente, anticipadamente, ¿verdad? A ver, no había estado pasando y de repente estamos viendo un error que se está sucediendo múltiples veces directamente, pues bueno, ¿verdad? En el SIEMS lo hubiéramos podido llegar a analizar o poder llegar a ver. Y bien, básicamente, pues analizando un poquito, pues ya le hicimos ingeniería inversa al virus, demás, y vemos pues qué más cosas estaba haciendo. Y algo interesante y peculiar fue que, por ejemplo, los archivos que habíamos encontrado que utilizaba el malware directamente, pues no se reflejaban en el análisis que se hace directamente cuando queremos ver como que todos los archivos que se han utilizado pues en el corto tiempo directamente, ¿verdad? O sea, sino que buscamos, ahí sí que si el incidente sucedió el día de ayer, pues tratamos de buscar todos los archivos que se crearon, que se accedieron, todo el día de ayer directamente, ¿verdad? Algo interesante y peculiar de este malware es que se escondía, o sea, modificaba directamente lo que era la fecha de creación, la fecha de modificación y la fecha de acceso. Y cabalmente, pues lo pueden ver ustedes ahí del lado del código, pues inverso directamente, donde exactamente, pues modificaba estas fechas del lado del sistema operativo. Entonces, a la hora de que nosotros hacíamos el análisis de, bueno, en este periodo de fechas, directamente pues no nos aparecían estos archivos, sino que aparecían en fechas ahí sí que mucho más antes, ¿verdad? Sí, y era por eso, ¿verdad? Era una forma de ocultarse directamente, ¿verdad? Sí.
Y bien, algo interesante fue de que, bueno, ¿verdad? Hicimos toda la parte del análisis y de la nada, pues se dan cuenta, aquí hay algo bien peculiar y bien interesante, es de que, si se dan cuenta, al principio de la presentación dije que el malware se llamaba Bugatti, ¿verdad? Y algo interesante, si se recuerdan ustedes, dos filminas anteriores directamente, pues en ningún lugar, en Trend Micro o en el análisis propiamente de todos los antivirus, llegaba la palabra Bugatti. Entonces nos pareció bastante peculiar cuando, pues, ahí sí que el fabricante nos dice, ah, sí, es que hay un virus por allá afuera que se llama Bugatti. Y nosotros como, pero yo, yo nunca, pues nunca vi ese directamente, ¿verdad? O sea, nunca vi ni el nombre ese específicamente. Y al parecer después de eso, ¿verdad? Encontramos una evidencia tal cual, donde colocaron un disco duro externo en el cajero directamente, la fecha donde cabalmente inició estos errores en el EBT directamente, ¿verdad? Y que aparecía la carpeta externa, como ustedes lo dan cuenta ahí, ¿verdad? Bugatti. Entonces dijimos, puchis, qué raro, ¿verdad? Sí, a los fabricantes sí saben lo que está sucediendo y lástima que no nos avisan, ¿verdad? Sí, entonces al final del día, pues, o sea, se pudo llegar directamente en esta investigación como tal, pues pudimos llegar directamente hasta la fecha inicial de cuando se había instalado, pues, este malware directamente. Y al final del día, pues, pudimos llegar hasta, si lo quieren ver así, tanto hasta la fecha, hasta el dispositivo que lo ingresó directamente, como lógicamente a la persona que había estado pues, involucrada directamente en eso, ¿verdad? Cosa que al final del día, pues ahí nosotros cerramos esa fase de la investigación y le dijimos al CISO, pues lo típico, ¿verdad? Show me the money, ¿verdad? O sea, básicamente, pues bueno, ¿verdad? Nosotros habíamos terminado nuestra investigación directamente y lo bueno es de que pudimos llegar directamente pues ahí sí que hasta la persona directamente, lo cual nos generó una estrellita en la frente, ¿verdad? Entonces, no solo hicimos bien nuestro trabajo, sino que pudimos llegar hacia lo más que pudimos haber encontrado. Y pues algo interesante y peculiar fue que, bueno, lógicamente, si se dan cuenta, pues aquí solo existen dos marcas, como estábamos platicando, ¿verdad? Lo interesante es que la otra marca pues llegó a decirnos y todo de que a ellos no les sucedía, que ellos no tenían esos problemas, que esos eran solo esa otra marca y demás. Y nosotros dijimos, bueno, podrá ser cierto. Pero lastimosamente no fue así, ¿verdad? Así, 2, 3 meses después, pacatás, ¿verdad? Llegó la pesadilla de NSR directamente, ¿verdad? Se llamaba el malware de Plotus, ¿verdad? Este fue bastante oído en toda Latinoamérica, ¿verdad? Sí, Daniel Regalado, el que apareció en unas filminas anteriormente, fue el que los primeros que empezó a analizar esto en México y demás. Y bueno, este malware afectaba propiamente, ¿verdad? Lo que era el software de NSR directamente, ¿verdad? Sí, entonces bien, también nos sucedió, nos sucedió ese inconveniente. Y bueno, ¿verdad? ¿Qué fue lo que encontramos en esa investigación tal cual? ¿Verdad? En este, pues, fue un poquito, pues, interesante o curioso. Básicamente, pues, identificamos de que, bueno, lo que sucedió fue de que habían entrado ahí lógicamente, a instalar el malware y como que a la persona se le olvidó llevarse el CD con el que instalaba. Entonces nos dejó el CD, qué sorpresa. Y encontramos específicamente de que el CD lo que tenía era un booteable de BART-PE. BART-PE es una solución que sirve como para hacer un live boot directamente desde el propio CD, directamente como tal. Y bueno, básicamente ahí empezamos a investigar directamente, ¿verdad?, qué tenía el malware, cómo funcionaba y todo. Y algo peculiar e interesante era que el archivo de instalación realmente pues era un archivo .bat. Entonces pudimos básicamente leer todas las líneas ahí sí que de código del BAT para saber pues qué era lo que estaba instalando, cómo lo instalaba, hacia dónde lo instalaba, básicamente todo. Entonces básicamente teníamos el instalador de todo lo que estaba sucediendo o todo lo que hacía directamente este malware, ¿verdad? Sí, algo interesante fue de que hasta terminar la instalación, miren qué interesante, ¿verdad? Al final la instalación del malware directamente nos decía tenga un buen día. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Al final del día, como que la gente que hace malware y demás, ¿verdad? O sea, al final pues sí tienen educación y nos dan así como, tenga un buen día, por favor, siga robando, ¿verdad? Muchas gracias por comprar nuestros servicios, ¿verdad? Una cosa por el estilo. Lastimosamente, ¿verdad? Sí, son muy buenos y amables, pero tienen una muy mala ortografía. Si se dan cuenta, pues ahí como que se les fue un poquito ahí sí que la ortografía. Entonces, al parecer, pues los latinos, ¿verdad? Al parecer somos buenos en crear malware ya directamente, pero todavía nos falta un poquito más de ortografía y redacción directamente, ¿verdad? Y creo que eso es normal en el mundo de TI, ¿verdad?
Entonces, bien, eso fue un poquito lo que encontramos directamente en lo que era el instalador como tal. Y bueno, ya entrando en materia de lo que era el malware directamente, ¿verdad? Pues nos pusimos a leer variantes de malware directamente y todo. Y pues encontramos de que al final del día este malware estaba hecho directamente con .NET, versión 2.0. Interesante. Para todos los que no sabían, ustedes pueden crear su malware en .NET, no solamente aplicaciones web y ese tipo de cosas. También se puede hacer malware y de cajeros. Imagínense, qué interesante. Entonces, básicamente, identificamos de que el malware era hecho en .NET directamente, ¿verdad? Y tenía una ofuscación, lógicamente no nos la iban a dejar tan fácil, ¿verdad? Porque al final del día, pues ustedes pueden agarrar una aplicación de .NET, y como son assemblies, que realmente es como un precompilado directamente, pues se le puede hacer reingeniería como para entender o verificar nuevamente el código fuente de esa aplicación de .NET. Básicamente, pues esta aplicación estaba ofuscada y empacada con un packer que se llamaba Confuser 1.9 y se dan cuenta, pues aparecía dentro del código, pues todo el código ofuscado, ¿verdad? Entonces mirábamos ahí, pues hasta los propios strings directamente, pues no nos aparecía la información, ¿verdad? Lo bueno de eso es de que pues, al final del día, pues existen tecnologías para poder desofuscar directamente, ¿verdad? Tanto que, por ejemplo, pues pudimos utilizar una tecnología que se llamaba, o un software que se llamaba D4Dot, que al final del día lo que hacía era eso mismo, ¿verdad? Desenfuscar o desempacar directamente pues todo el código fuente como tal. Y bueno, pudimos identificar de que pues el servicio, o sea, el servicio que instalaba directamente se llamaba ATM o Sphere, ¿verdad? Ahí es como que se fumaron algo extraño ahí en el nombre del servicio directamente, ¿verdad? Lo interesante fue que pudimos pegar con el número de las llaves o básicamente las teclas que utilizaba el maleante como para ir a sacar dinero, ¿verdad? Entonces, como ustedes se dan cuenta ahí, parecía F8, F1, F1 directamente. Fue bien interesante y curioso cuando hicimos esto en un laboratorio y apachamos las teclas y empezó a salir el dinero y todo el mundo dijo, ¡wow! Ah, sí, o sea, pudimos encontrar cómo lo estaban haciendo. Y algo realmente interesante que a nosotros como investigadores nos llamó la atención como tal, fue que el código fuente había sido compilado 10 días antes del atraco, ¿verdad? O del suceso como tal, cosa que nos enseñó y nos dijo, wow, esta gente tiene el código fuente, no es un precompilado, no es un compilado que tú descargas en un dark web o algo así directamente, sino que es que ya tienes el código, entonces lo puedes estar compilando o modificándolo. Y eso es bastante interesante como investigadores, ¿por qué? Porque al final del día quiere decir que los atacantes están cambiando lo que es la firma directamente, ¿verdad? Entonces, como todos ustedes saben, ¿verdad? Los antivirus funcionan por medio de bases de datos de firmas. Sí, entonces al final del día, si pues la versión X era la que aparecía en la base de datos de firmas, pues a la hora de ellos meterles un poco más de código, aunque sea código basura, directamente cualquier cosa, pues modifican la firma directamente como tal de ese ejecutable. Cosa que al final del día, pues nos dimos cuenta de que, por ejemplo, la versión con ofuscación directamente, ¿verdad? Nos aparecía que solo un antivirus lo encontraba. Cuando lo desofuscamos y lo volvimos a pasar directamente para revisar si pegaba nuevamente en un motor de antivirus directamente, nos apareció que otro antivirus lo encontraba. Entonces, al final del día, como les decía, pues ese malware que nosotros teníamos realmente estaba un poquito on the wild, como se dice, ¿verdad? O sea, el hecho de que todavía no se estaba conociendo, o sea, todavía las casas de antivirus ni lo conocían tal cual, ¿verdad? O sea, realmente no está, su nivel o su ratio de detección realmente era bastante bajo, ¿verdad? ¿Sí? Y bien, básicamente otra cosa súper curiosa que nos llamó la atención es de que este señor, pues a ese sí no le importó poner directamente que el malware se llamaba Plotus 2014 directamente como tal, ¿verdad? O sea, hasta así se registraban los errores de Windows directamente. Y lo curioso es de que también empezó a aparecer errores a la hora de ejecución. Sí, recuérdense que al final del día los atacantes pues, compran sus cajeros en eBay, cosa que se puede hacer, ustedes pueden comprar su cajero en eBay, ¿verdad? Sí, entonces básicamente pues compran y lógicamente no tienen todas las versiones diferentes de impresoras, de dispensadoras y demás, entonces al final del día pues ellos casi que programan en base a un modelo como tal, entonces a la hora de que por ejemplo hay un cajero que tiene otra versión a nivel de hardware directamente, pues se empieza a pegar en el driver y demás, cosa que por ejemplo ahí nos damos con errores, entonces es bien interesante ver que en este nuevo escenario directamente también haber tenido un CIEM, haber tenido bitácoras, haber tenido información directamente nos hubiera dado directamente pues una luz o una alerta directamente, ¿verdad? Sí.
Y bien, en este nuevamente, como les digo, pues al final del día le dijimos al CISO, pues nuevamente, ¿verdad? Show me the money, ¿verdad? Pudimos llegar a saber qué era lo que hacía, cómo lo hacía, desde dónde, desde cuándo y todo. Lastimosamente, ¿verdad? Sí, no pudimos llegar hasta la persona física como tal, así que pues ahí nos dieron media estrellita en la frente como tal, ¿verdad? O sea, no fue una completa, sino que fue la mitad. Y bien, básicamente eso es un poquito pues las investigaciones, ¿verdad? Que hemos realizado pues aquí en Centroamérica. Y bien, learning lessons directamente al final del día. Pues algo bien importante como tal es entender de que aunque Wikipedia nos diga directamente que el cajero es sofisticado y es una de esas cosas que genera magia y que el dinero sale así por arte de magia y todo, pues entender de que al final del día directamente ellos también son seres humanos, ¿verdad? Tienen corazoncito, ¿sí? Al final del día pues son dispositivos como cualquier otro directamente, ¿verdad? Al final del día donde hay que implementar controles de seguridad, hay que robustecer y demás. Y no solo lo digo en la parte de cajeros, así está al día de hoy toda la tecnología. Toda nuestra tecnología al día de hoy, pues, entró todo el mundo de IoT, todos estamos interconectados increíblemente, desde refrigeradoras, desde cafeteras, desde cualquier cosa como tal. Entonces hay que entender de que la seguridad es sí o sí vital a cualquier dispositivo que nosotros tengamos. ¿Cuántas veces no he visto yo bancos, instituciones financieras y todo, y dicen, ay, qué chilero, pongamos estos nuevos POS o estos post-Bluetooth o esto directamente, pero y vienen bien baratos de China, nos venden como 90,000 directamente, sí, excelente, pero ya revisamos, ya auditamos, ya vimos qué es lo que está sucediendo. Entonces, learning lessons directamente, ¿verdad? Sí, esto es Internet, señores, para nosotros que nos dedicamos a esto y ustedes que saben de seguridad y que se dedican también a esto es Internet. ¿Sí? Esto es el mundo tecnológico allá afuera. Esto es cuando yo coloco algo allá afuera directamente, este es el escenario. ¿Sí? Y este es mi dispositivo inseguro directamente si yo lo voy a colocar así a lo next directamente. O sea, entonces ahí, ¿qué creen que va a pasar? Creo que es fácil entender lo que le va a suceder a ese pobre lemur directamente ahí. ¿Sí? Entonces, a la hora de que quieran instalar un servidor en Internet, que quieran comprar un nuevo producto o cualquier cosa, pues si eso viene inseguro, si no tenemos controles y políticas de seguridad, pues esto va a suceder directamente, ¿verdad? Sí, así que bien, algo bien importante que yo siempre digo es, todo sistema tecnológico debe de auditarse y debe tener controles de seguridad. ¿Sí? Yo le llamo la metodología AD, ¿sí? Ataque y defensa. Piensen siempre en eso, ¿verdad? O sea, tienen que atacarlo y tienen que defenderlo directamente, ¿verdad? Sí, y para eso está toda la parte de auditoría y para eso está toda la parte de controles de seguridad directamente, ¿sí? O sea, y eso es bastante vital como tal, ¿verdad? Si no, pues pregúntele a todos estos, ¿verdad? Cosas que están empezando a aparecer ahora en el mundo, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Sí, imagínense que su juguete sexual lo hackeen, ¿verdad? Eso no nos gustaría directamente, ¿verdad? Sí, o a la muñeca de su hija directamente, pues la estén hackeando y la estén viendo directamente ahí, ¿verdad? Sí, o que ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Hayan comprado, imagínense que ustedes hayan comprado, ¿verdad? Ahí sí su dispositivo de castidad masculina y le digan a su mujer en la noche, me voy a ir con mis amigos y me llevo mi cinturón de castidad y que en la noche un hacker se los abra. Dios mío, ya se imaginan qué problema pueden llegar a tener. Entonces hay que tener cuidado directamente a la hora de comprar este tipo de dispositivos, tanto personales como les digo, ¿verdad? A nivel institucional o corporativo, ¿verdad? Y lo digo directamente porque muchas veces, o sea, vemos nosotros muchas innovaciones, muchas cosas que la gente de marketing, la gente de negocio dice, ¡ah, qué chilero! Compremos estos equipitos, hagamos esto, hagamos lo otro y todo. Y muchas veces no pasan por seguridad, ¿verdad? O sea, de repente solo seguridad viene y le dicen, mira, ya compramos 300 laptops o 300 tablets de esta marca para hacer este tipo de cosas de calidad o yo qué sé, y uno así como, wow, y a qué horas vimos directamente si eso era seguro o no seguro, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado específicamente, ¿verdad? Con todo lo que nosotros pues interconectemos como tal. Así que bien, conclusiones directamente. Guatemala queda debajo de Guatemala. Recuérdense, por favor, Guatemala no es un estado de México directamente, ¿verdad? Sí, y somos el primer país directamente de Centroamérica como tal. Sí, la gente de Latinoamérica pues puede codear malware.
thumbs up directamente. Solo nos falta un poquito el tema de ortografía, pero al parecer no solo los rusos, no solo los gringos, no solo los turcos pueden hacer malware directamente, ¿verdad? Sí, sino que también en Latinoamérica como tal, por ejemplo, ¿verdad? Si no, pregúntele a Brasil. Brasil es una de las joyas de malware en el mundo directamente, ¿verdad? Sí, y pues al final del día, pues la seguridad de los dispositivos electrónicos es sumamente importante, ¿verdad? Más que todo, como les decía, el tema de IoT y sistemas inteligentes, ¿verdad? Sí, al final del día es muy bonito ir a comprar todos los Alexas y ir ahorita al Prime Day y comprar todo lo tecnológico 20 veces más barato y demás, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado directamente, ¿verdad? Sí, porque al final del día hasta paneles solares hackean, ¿sí? Entonces al final pues hay que tener cuidado pues en todo esto. Y algo bien importante es de que ya existen estándares de seguridad, no reinventemos la rueda, ¿sí? Muchas veces me preguntan a mí, Camilo, mira, pero y es que yo no sé nada de cajeros automáticos y no tengo presupuesto como para poder hacer una auditoría. No necesitas a gurús de cajeros automáticos, o sea, puedes agarrar un estándar de los que ya existen y hacerlo con tus recursos, hacer esa auditoría. Al final del día, pues todo sistema tecnológico, ¿verdad? O sea, tiene las mejores prácticas o debería tener las mejores prácticas y los estándares de ciberseguridad. Entonces, por ejemplo, podemos agarrar PCI. PCI es el wishlist de todos los gringos para comprar todas las cosas de ciberseguridad. Entonces, pues agarrar PCI, aunque no sea de tarjetas, verlo para otra cosa. O sea, al final del día PCI te dice, tenga antivirus, tenga firewall, tenga SIEM, tenga FIM, haga sus auditorías, haga todo. Entonces, al final del día, o sea, eso se aplica a cualquier cosa dentro de una institución directamente, no solo tarjetas de crédito como tal, ¿verdad? Entonces, al final del día es entender un poquito que existen estos estándares, ¿verdad? Y ponerse a trabajar, ¿verdad? Sí. Y bien, un poquito eso era lo que les traía el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, pregunta, algo Camilo, adicional que quieran. muchísimas gracias por tu presentación, la verdad, buenísima, muy interactiva, muy divertida también y creo que sobre todo pasa. O sea, creo que es algo que de pronto nosotros no tenemos tanta visibilidad, pero es algo que sucede todos los días y es un tema muy particular. Acá tenemos una pregunta de Rodrigo Mata. Rodrigo consulta, en su opinión, más allá de lo teórico forense de estos eventos, ¿qué fue lo que falló en la política de ciberseguridad del banco y cuáles fueron los principales aprendizajes? Excelente pregunta. Mira, como les comentaba directamente y lo dije, security by obscurity. El problema que se tenía en aquel entonces, te puedo decir, es de que las redes de cajeros automáticos, si lo quieres ver así, como que nadie conoce de ellas y dentro de menos sepan que existen y que como solo eso está segmentado y nadie toca, nadie lo ve, nadie se mete, entonces está seguro, ¿verdad? Entonces era el tema de seguridad por oscuridad directamente, ¿verdad? Es que necesita antivirus. No, pero si ahí no se mete nadie, ¿cómo vamos a necesitar antivirus en los cajeros? Si ahí no se mete nadie, si ahí tenemos 3 firewalls para llegar a esa red. Sí, pero están en la calle, ¿va? ¿Aló? ¿Va? Entonces, ahí es donde te puedo decir directamente que falló, ¿verdad? Al final del día, tenemos nosotros, o sea, si nosotros somos los CISOs de nuestras, ahí sí que de nuestras instituciones directamente, identificar directamente como tal esos nichos, esos segmentos aislados donde nunca nos hemos metido y empezar a ver si existen esos controles. Les pongo otro ejemplo directamente. Toda la parte de emisión de tarjetas de crédito, ¿verdad? Toda la parte de troquelación directamente. Al final del día se dice, ah, no, es que eso está ahí metido en una bóveda donde tiene que entrar con huella y todo lo demás, ¿verdad? Entonces ahí ya entran, pero ya entran ahí y pueden hacer lo que quieran. Entonces al final del día, o sea, hay que entender de que existen estas como islas dentro de las instituciones y identificar si eso puede generar algún tipo de riesgo y empezar a meter controles, ¿verdad? Buenísimo, gracias Camilo. Otra pregunta por acá. ¿Tiene experiencia forense por ataques a sistemas que comercialicen criptomonedas? Buena pregunta. Fíjate que nosotros directamente, como ya experiencia que nosotros nos haya tocado directamente como hacer un forense a la parte de criptomoneda como tal, no, directamente, ¿verdad? Al final del día creo que eso directamente ahorita está arrancando. Realmente pues las instituciones como tal no es como que ya se van a meter a cripto
y ese tipo de cositas, ¿verdad? Más que todo, tal vez a nivel personal, mucha gente se está metiendo y demás, pero directamente nosotros, experiencia forense en este ámbito, directamente no. Al final del día, te lo digo, ¿verdad? Tanto sea cripto, como sean tarjetas, como sea lo que sea, mismos estándares, o sea, mismos estándares. Pero al final del día, pues no hay que reinventar nada directamente, ¿verdad? Al final, cripto es un software, sí, es hardware y software directamente. ¿Y cómo lo tenés que proteger? Pues, de la misma forma como se protege todo. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta acá de Javier Romero. Dice, así como varios de nosotros, los involucrados en ciberseguridad, hemos migrado de macOS hasta bastante ratito, ¿ha visto o has visto compañías que usen ATMs sin Windows o que utilicen Linux, Android? Sí, sí, sí. Es más, por ejemplo, ¿verdad? O sea, existen OS2 directamente como otro sistema operativo para esa parte como tal, en la parte de cajeros, ¿verdad? Al final del día, como digo, o sea, Windows al final del día ha sido como el más relevante o el más estándar directamente, ¿verdad? Pero en el mundo de cajeros siempre va un poquito más obsoleto el tema, ¿verdad? O sea, por ejemplo, de Windows XP se migró a Windows 7 directamente, ¿verdad? Y ahorita lo cool es Windows 7 en cajeros, directamente es como, ya estás actualizado, tenés tu Windows 7, pero Windows 7 ya en el mundo ya murió, pues, directamente, ¿verdad? Entonces, ahorita como los cajeros van un poquito más lento del mundo de sistemas operativos como tal, pues se van quedando un poquito obsoletos, pero no significa que no hayan otros sistemas operativos, claro que los hay, ¿verdad? Y algo bien interesante que yo siempre digo es de que no crean que la seguridad, ahí entramos otra vez por security by obscurity, ¿sí? La seguridad es por medio del sistema operativo. Ah, es que si mis cajeros van a estar en un sistema operativo que nadie conoce como Windows, están más seguros. Es como la típica lógica que se tenía que Mac era más seguro. No, el problema era que Mac no era más seguro. El problema era que la gente no le importaba hackear Macs porque era más fácil hackear Windows y caían más gente que hackear Macs. Cuando ya todos, el güey de Mac se empezó a hacer boom y que ahora, ay, qué chilero, yo tengo Mac y todo el mundo tenía Mac. Entonces empezaron a pegarle a Mac y en Mac se encontraron miles de errores más que en Windows en aquel entonces directamente, ¿verdad? Entonces al final del día es eso. ¿Verdad? No existe un sistema completamente seguro. Al final del día es el enfoque de dónde está toda la gente para atacar, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias por la respuesta, Camilo. Tenemos otra pregunta por acá. Dice, así como Ponemon Research Institute calcula normalmente el costo de respuesta a incidentes y análisis forense de la brecha de datos en el 8% del costo total de la brecha, en su opinión y conocimiento de su cliente, ¿cuál cree que fue el porcentaje de costo a su servicio en la pérdida que sufrió su cliente en sus cajeros automáticos? Ya. Te cuento que básicamente toda entidad como tal, pues toda entidad financiera y directamente y demás, tienen un margen de fraude, ¿sí? Todos, al final del día. Existe un margen de fraude. Al final del día, pues un 3, 4, 5%, ¿verdad? Sí, porque al final del día, si estás en el mundo financiero, vas a tener fraude, sí o sí. O sea, el riesgo no lo puedes quitar directamente, ¿verdad? Sí, el problema es cuando tu fraude pasa de ese porcentaje que tú ya tenés o ya conoces directamente. Ahí es donde ya venís y decís, wow, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo más arriba o es más atípico ese nivel de fraude directamente, ¿verdad? Te puedo decir directamente de que al final del día, tal vez pérdidas económicas no fueron tantas como decir, ah, sí, se robaron $1.000.000. Ok, pero somos una institución de billones de dólares. Sí, al final del día tal vez eso no repercute. Donde sí pega es en la parte reputacional y imagen. Sí, si lo quieres ver así, hay tres riesgos claves, toda la parte de imagen, toda la parte legal y la parte económica. En la parte económica tal vez $1.000.000 y decís, bueno, no me importa, pero la parte legal y la parte de imagen es algo que te pega y te impacta y te puede matar el negocio. Entonces hay que tener en cuenta de que a la hora de que se hace todo este análisis de, bueno, ¿cuánto me voy a gastar? ¿Cuánto voy a ver específicamente si mis porcentajes de fraude asumen los porcentajes de presupuesto de inversión que tengo que hacer? Revisar estas dos importantes, ¿verdad? Sí, porque puedes tener ahí sí que un hit. Ustedes lo saben y miren las noticias. O sea, hackearon una empresa X y tal vez fueron 10 pesos, pero la imagen le pegó a todo el mundo directamente, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Camilo. Y aquí me surge una duda. En tu experiencia, a raíz de estos incidentes que hemos visto en Centroamérica, desde esa fecha y hasta ahora, a nivel legal, regulatorio, ¿ha habido
cambio significativo para que estas entidades financieras tengan un marco de referencia, tengan un baseline y que en realidad haya cambiado su enfoque de ciberseguridad? Buenísima pregunta. Fíjate que lastimosamente no. Nuestros ámbitos legales directamente en lo que es Centroamérica están súper abajo de casi que cualquier, pues ahí sí que otra región directamente, ¿verdad? Al final del día el problema que se tiene es de que todavía todos nuestros sistemas legales no conocen y no te entienden toda la parte tecnológica, ¿verdad? Entonces, como decir, si le llevas un hash de un archivo y o sea, el juez te dice, ¿qué? O sea, ¿dónde? ¿Dónde está el muerto? ¿Ah? Entonces, al final del día, o sea, lastimosamente somos muy retrógradas en este nivel, ¿verdad? Eso es algo, a ver, por eso pueden venir aquí a ver pirámides y a hackear cosas, que no hay leyes legales, ¿verdad? No era mentira. Vengan a ver solo las pirámides, ¿verdad? Sí, no, pero básicamente eso es un problema y es un problema que creo que nos impacta y nos pega, pues, mucho en toda Latinoamérica directamente, ¿verdad? Sí, aunque lógicamente, pues, estás hablando de Chile, de Argentina, de Brasil, pues ya tienen, pues ahí sí que todo el sistema legal bastante bien, ¿verdad? Pero lastimosamente Centroamérica no. Perfecto, Camilo. Tenemos otra pregunta acá. Sabemos que se deben seguir la teoría y los procedimientos, pero en la práctica, ¿las empresas cumplen con las pautas de hardening para cajeros automáticos? Muy buena pregunta. Depende, depende de tu banco directamente, ¿verdad? O sea, al final del día te puedo decir de que mínimo, te puedo decir del lado de Centroamérica, esto llegó a pegar muy fuerte en la región y sí se tomaron medidas. Sí, se tomaron medidas. Es más, te puedo decir de que hace los años que hicimos esta investigación, que sucedió, al día de hoy es un panorama completamente diferente. Pero al final del día, pues sí te puedo dar anuencia de que mínimo en los países que nosotros tenemos experiencia y conocemos y demás, sí se llevaron a tomar estas medidas directamente, ¿verdad? Sí, lastimosamente, pues ahí sí que la moraleja nos deja en el sentido de que hasta que nos pegó, accionamos, ¿verdad? O sea, no fuimos preventivos directamente, fuimos reactivos, ¿verdad? Entonces, puedo decirte de que sí sucedió, sí al día de hoy ya existen muchísimos controles de seguridad directamente en toda la red de cajeros de Centroamérica, bueno, las que yo conozco directamente, ¿verdad? Sí, pero pues fue algo más reactivo que preventivo directamente. Camilo, una última pregunta para cerrar. A raíz de esta pandemia, obviamente nadie quiere ir a una agencia, nadie quiere ir a un banco, y creo que acá el attack surface obviamente se incrementa, pero ¿hay alguna medida, hay algo que se esté haciendo para que podamos tener mejoras a nivel de ciberseguridad? Porque ahora de nuevo, nadie quiere ir a una agencia, vamos a utilizar nuestro teléfono con Android, que en muchos casos los usuarios pueden tener un Android 6 hoy en día, obviamente sin antivirus, o una computadora con un Windows 7, con un Windows 8 para acceder a su banco. Entonces, ¿has visto alguna medida o alguna iniciativa a nivel de Centroamérica que se haya implementado tomando en consideración estos riesgos? Mira, te cuento que tal vez, no, o sea, de iniciativas como tal, creo que hay muchas. O sea, al final del día la concientización en tema de cyber, creo que pues lo hablaron en unas charlas atrás directamente de la Education Society y no sé qué. O sea, al final del día yo creo que hay mucha concientización, pero al final del día todavía tenemos, o sea, todavía nos falta mucho recorrido directamente, ¿verdad? Sí, esta pandemia lo que nos vino a enseñar fueron dos cosas: trabajamos más en la casa, eso creo que todos lo saben, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? Y las empresas van a empezar a aprovechar de eso, así que tengan cuidado, ¿sí? Entonces, eso es uno, y dos, es de que todo se va a volver tecnológico, ¿sí? O sea, todo, o sea, como tú bien dices, ya nunca vamos a pisar un banco, nunca más en la vida, y ni queremos, o sea, por favor, no, ni el supermercado, ni nada más, todos en la casa metidos, ¿verdad? Y el tema es de que entonces es importante que tengamos la conciencia directamente que aquí directamente, puedes tener todo, ¿sí? Aquí tenés tu dinero, aquí tenés todo. Y si yo aquí estoy ruteando mi teléfono para bajar jueguitos gratis y también me estoy metiendo a mi banca directamente, ¿qué crees que va a pasar? ¿Ah? ¿Sí? Entonces, al final del día tenemos que entender de que el clic puede generar un riesgo, ¿sí? Entonces, eso de que, ay, sí, descarguemos el Photoshop Graphics en un torrent para poner mis fotos bonitas,
no hay nada gratis en la vida, señores, nada, 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 ¿sí? Entonces es importante entender de que eso trae algo ahí, un bichito, y ese bichito está esperando que tú pongas una tarjeta de crédito para empezar a, ¡pum!, sacar dinero, así de fácil, ¿verdad? Entonces hay que entender eso y hay que darle ese entendimiento, como te digo, no a nosotros que nos dedicamos a esto, que ya somos paranoicos de profesión, que ya lo sabemos y todo, sino que a nuestros peers, a nuestra familia, a nuestra gente directamente, que ellos no saben, ellos dicen, ay, un clic, o sea, una pantallita negra se prendió y se apagó y ya está. No, 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 no. Sí, hay que entender eso, ¿sí? Y darlo a entender. Camilo, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿verdad? Excelente la presentación. Gracias por haber compartido esto con nosotros. Y bueno, gracias a todos los que pudieron participar en estas charlas. Vamos a continuar con las charlas el resto del día y mañana también, así que por favor no se despeguen. Hasta luego. Nos vemos.